medicamento no supervisado puede tener daños severos a la salud y irreversibles. Los pacientes que no tienen buen control de dolor son pacientes que muchas veces, si no es casi todas, tienen depresión. ¿De qué se tratan los cuidados paliativos? Es acompañar no solo al paciente, sino también a la familia. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Recibo con gusto a la doctora Jocelyn Gudiño Larios, titular de la Clínica del Dolor del Hospital Universitario de Puebla, con quien queremos charlar, pues hay muchas personas que sufren dolor crónico a quienes los analgésicos comunes no les brindan alivio. Gracias, doctora, por acompañarnos y díganos, ¿qué alternativas les ofrece la Clínica del Dolor del Hospital Universitario a estos pacientes? Muchas gracias por la invitación. En la clínica de dolor utilizamos medicamentos enfocándonos en todas las enfermedades que tienen los pacientes. Eso quiere decir, tomamos en cuenta todos los medicamentos que toman para elegir la opción que mejor les convenga. Entonces, la primera opción es utilizar medicamentos, pero adecuándonos a todas sus enfermedades. La segunda opción son procedimientos que podemos hacer de infiltraciones directamente en las articulaciones o en el sitio que tenga dolor o que tenga desgaste, y podemos utilizar otro tipo de tratamientos que son más novedosos, por así decirlo, como toxina botulínica, pero no con fin estético, sino con fin de aliviar otro tipo de síntomas como migraña. Doctora, ¿cuáles son las causas más frecuentes del dolor crónico? En la clínica de dolor, de las causas más frecuentes que tenemos son lumbalgia o dolor de espalda baja, dolor por desgaste de rodilla y dolor por desgaste de cadera, que se llaman gonartrosis y coxartrosis. Esas son las primeras causas de dolor crónico. También lo es fibromialgia y también migrañas o cefaleas crónicas. Ya menciona usted dos casos muy comunes, la migraña, que es muy común, y de unos años a la fecha también se habla mucho de la fibromialgia, que muchas personas dicen padecer. Sin embargo, no todas cuentan con un diagnóstico que lo confirme. ¿Por qué deberían acudir a un médico especialista en dolor? Voy a empezar platicando primero sobre fibromialgia. Fibromialgia es una enfermedad que no cuenta con un estudio de laboratorio o con un estudio de imagen para realizar el diagnóstico. Es por eso que es difícil llegar a ese diagnóstico. Muchas veces con otros doctores pueden tener unos diagnósticos que no sean el correcto. Es una enfermedad que se tiene que realizar una exploración física detallada por un médico que tenga la capacitación. Una vez que encontramos en la exploración física los datos sugerentes de fibromialgia añadidos a otro tipo de alteraciones como alteración del ánimo, alteración del sueño y otros patrones, podemos hacer el diagnóstico de fibromialgia. Nosotros tenemos mucha relación también con enfermedades reumatológicas, entonces nos apoyamos con servicio de reumatología para darle continuidad a este tipo de pacientes. Entonces es importante que acudan con un médico que esté familiarizado con este tipo de padecimientos, porque si bien es una enfermedad que no tiene cura, puede tener buen control, y un buen control puede ayudar a las personas que tengan una buena calidad de vida y que regresen a sus actividades diarias. Y hablando ahora de migraña. Migraña, al igual que fibromialgia, no es una enfermedad que la podamos diagnosticar por imágenes, no es como una fractura que si tomamos una radiografía podemos encontrar fácilmente el sitio. Migraña no. De la misma forma, tenemos que hacer una exploración física, tenemos que hacer una historia clínica, y en base a eso podemos empezar el tratamiento con los pacientes ajustándonos a si tienen algún otro tipo de enfermedades o no, obviamente cuidando otros aspectos de sus órganos. Por otra parte, doctora, es innegable que el fácil acceso a muchos analgésicos ocasiona que algunas personas se automediquen y los tomen indiscriminadamente. ¿Qué efectos secundarios pueden causar? Vamos a empezar a platicar sobre los medicamentos de un grupo muy famoso que conocemos, que es donde está ibuprofeno, ketorolaco, diclofenaco, naproxeno. Si bien son medicamentos de venta libre, que todos en algún momento los hemos tomado por algún golpe, algún esguince, cualquier otra situación,
El problema con este tipo de medicamentos es que si los consumimos de forma crónica, más allá de una semana, o sea, si nosotros lo tomamos diario, más allá de una semana, podemos tener lesiones irreversibles, principalmente a nivel de riñón. Nuestra población mexicana tiene tendencia a tener padecimientos de diabetes. La diabetes, como sabemos, es una enfermedad que también tiene alteraciones a nivel del riñón. Entonces, pacientes que tengan una predisposición de enfermedad con daño del riñón y aparte consumimos este tipo de medicamentos, aceleramos el daño del riñón y podemos terminar en insuficiencia renal, que es cuando los pacientes ya tienen que acudir a tratamientos como diálisis peritoneal o hemodiálisis, y muchas veces se asocia a este tipo de medicamentos. Entonces, riñón es uno de los más afectados, pero también el estómago. Cuando consumimos este grupo que se llama AINES de forma crónica, podemos presentar alteraciones a nivel de la mucosa del estómago y eso después se puede hacer úlceras. Las úlceras pueden avanzar y pueden hacer perforación gástrica, entonces no es raro que las personas después tengan pérdidas de sangre a través de su estómago, pero por tanto consumo de este tipo de medicamentos. También, y no menos importante, podemos tener afectación en el corazón. Se ha demostrado que el consumo crónico de este grupo de fármacos puede tener alteraciones con infartos, puede tener alteraciones también en la coagulación. Entonces, una prescripción que no sea menor de 7 días, tendríamos que ajustarla, o también si la automedicación es mala, ¿no? Porque aparte no solamente se toman uno, ¿no? No solo se toman un ibuprofeno, ya están tomando el ibuprofeno y el ketorolaco y no se me tomo con una sola, me tomo doble, entonces ese es el problema, ¿no? Del medicamento no supervisado puede tener daños severos a la salud y irreversibles. Doctora Gudiño, así como hay muchas personas que se automedican, también hay personas que se resignaron a vivir con dolor sin tomar medicamentos. Esto también puede ocasionar que su organismo se deteriore a causa del estrés que provoca el propio dolor, ¿no es así? Es correcto, y estamos hablando no solamente a que el cuerpo se degenere, obviamente si no estamos con un tratamiento que impida que la enfermedad avance, también tenemos muchas alteraciones y mucha asociación con estados de ansiedad y depresión severa. Los pacientes que no tienen buen control de dolor son pacientes que muchas veces, si no es casi todas, tienen depresión. Entonces es un círculo muy difícil de romper porque están tristes, se sienten mal, tienen dolor, no se pueden mover, pero tampoco buscan ayuda con profesional para poderle controlar la molestia y empezar al tratamiento. Es importante mencionar que el tratamiento de clínica de dolor no estamos solos. Muchas veces nos apoyamos con psicología, con psiquiatría, con nutrición y trabajamos en conjunto con los servicios de ortopedia, oncología, reumatología. Entonces, Clínica de Dolor es un servicio que se encarga de apoyar al paciente, pero también tomando en cuenta todos los antecedentes que tenga. Individualizar el tratamiento para cada uno es lo más importante. Dígame, doctora, en esta clínica del dolor también se atiende a pacientes que se encuentran en estas condiciones, es decir, doloridos a causa de enfermedades, por ejemplo, como el cáncer. ¿Qué hay? ¿Qué alternativas hay para este tipo de pacientes? Sí, yo creo que 60% de la población de la clínica de dolor es de enfermedades crónicas como las que platicábamos de lumbalgia, fibromialgia, migraña, pero el otro 40% trabajamos en conjunto con el servicio de oncología médica y oncología quirúrgica. Apoyamos al paciente desde el momento del diagnóstico porque hay procedimientos que causan dolor, por ejemplo, las biopsias para determinar qué tipo de células son las que están encontrando causan dolor. El tratamiento, quimioterapia, la cirugía, radioterapia, todos esos procesos por el que el paciente tiene que estar ocasionan dolor y aparte pueden ocasionar dolor después de que ya nos encontremos en una etapa solo de vigilancia. Entonces es importante acompañar a los pacientes desde el inicio para evitar que una vez que la enfermedad se esté solamente en vigilancia, continúen con el dolor.
Pero también tenemos el caso en que las enfermedades oncológicas son diagnosticadas en etapas tardías. Lamentablemente ya llegamos a un punto en donde médicamente no tenemos nada que ofrecerle al paciente como cirugía o quimioterapia, entonces entran los cuidados paliativos. ¿De qué se tratan los cuidados paliativos? Es acompañar no solo al paciente, sino también a la familia. Mi prioridad es el paciente que esté bien, que esté cómodo, que no tenga dolor, que no siente que le falte el aire, que no esté estreñido ni con náusea, pero también voy platicando con la familia para aterrizar la enfermedad, poder tomar decisiones importantes al final de la vida y hacer un mejor manejo. Un algólogo es un médico especialista en dolor y puede ser frecuente que muchos pacientes ignoren que existe esta posibilidad, esta especialidad médica que puede traer alivio al dolor, ayuda a nivel psicológico, emocional y también familiar. Es muy importante lo que menciona. Esto sea un acompañamiento colectivo a toda la familia para que los pacientes se encuentren más confortables. ¿No es así? Es correcto. Y también no platicamos, pero hay veces que los pacientes, por ejemplo, por alguna situación, tienen mucho desgaste de cadera, un ejemplo, ¿no? Sin embargo, tienen enfermedad de corazón ya muy severa, que tienen infartos o que tienen alguna otra alteración y no son candidatos para un procedimiento quirúrgico. En ese caso, la clínica de dolor los apoya para que, aunque no tenga el procedimiento, el dolor sea lo menos posible y que no limite la calidad de vida, que nos ayude mejor a que tenga una mejor rehabilitación y continuar hasta cierto punto sin tenerlo postrado en cama. Esa es la idea, o sea, ofrecerles otra alternativa a los pacientes. Si bien no se pueden operar columna, rodilla, cadera o alguna otra situación, poderlos ayudar a que continúen con su vida. En suma, se trata de dar mejor calidad de vida a los pacientes, mayor confort. Doctora Gudiño, le agradecemos mucho esta charla. Queda aquí la información para quien sufra dolor crónico o intenso, que sepa que puede acudir a un especialista en el manejo del dolor y recibir alternativas. Hay varias antes de recurrir a la automedicación, que como ya vimos puede tener efectos secundarios graves. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta ocasión. Al contrario, buen día. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.